Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Diana Ramírez. Ella es cirujana dentista, especialista en prótesis bucal e implantología. Ella se encuentra en Ciudad de México y la vas a encontrar en Instagram como prótesis Diana RMZ. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, muchísimas gracias por tu bienvenida y por esta invitación al odontólogo. Estamos felices de que estés aquí. Platícanos un poquito de ti. Pues yo soy nacida y criada en Victoria, Tamaulipas. Estudié mi licenciatura, mi pregrado en la Universidad del Valle de México, en Victoria, y para estudiar la especialidad me vine a Ciudad de México, ingresé a la UNAM y pues aquí estamos. Súper bien. ¿Hace cuánto saliste de la UNAM? Hace 2 años. ¿Y dónde tienes tu consultorio en qué parte de la Ciudad de México? Pues me muevo en Coyoacán, en la Roma, en Benito Juárez. Entonces, soy como una nómada entre esos tres lugares. ¿Vas como a consultorios que te hablen? También, si así lo requieren, estoy disponible. Nada más de ponernos de acuerdo. Dependiendo de el caso, el paciente, esa clase de cosas suceden bastante a menudo, entonces sí acudo también a consultorios. ¿Cuáles los tratamientos que más haces? Prótesis fija, implanto, removible. La verdad es que hago mucho de todo. Lo que casi no llega ahora, o que casi no me ha llegado a mí es prostos, justamente, Mm. pero fija me gusta mucho y eso es lo que más hago actualmente. Súper bien. Implantes también como que sí, ¿no? Como que está muy de moda. Sí, y sabes que la verdad es que uno hoy en día, o bueno, como protecista y por lo menos los de mi generación o con los protecistas que yo suelo hablar, es que ya no queremos tallar tanto diente para la prótesis fija. Ahorita ya lo que queremos hacer es preservar los dientes lo más que se pueda y pues cuando falta un dientito, por lo general, no en todos los casos, lo ideal es un implante para no tener que afectar a los dientes adyacentes. Sí, exactamente. Pero si se puede salvar el diente, como tú dices, no hay como el diente Sí, natural. exactamente. Si lo podemos salvar, mejor. La verdad es que ahorita está también muy en un auge muy grande lo de la biomimética, Sí. que ahí andan unos contra eso y otros pro, pero a mí me encanta. O sea, yo creo que si podemos salvar los dientes, encontrar la forma de salvarlos sin afectar la salud del paciente, eso es lo ideal antes de pensar en un implante. Primero hacer lo posible por salvar el diente y luego ya vemos otras posibilidades. Sí, y lo que decías de los tallados, ¿cómo han cambiado a cuando yo iba en la universidad o tú ibas en la licenciatura, que era un diente así completamente sano, tallarlo para hacer el muñoncito y ahora los Sí, tallados son tan selectivos, tan conservadores y ya la odontología ha cambiado muchísimo. afortunadamente, ¿no? Como antes era el lema ese de extensión por prevención, simplemente por el tema de la caries. Qué Sí, bueno que ya no estamos ahí. sí, 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 ha evolucionado en estas décadas. Sí, afortunadamente. Creo que somos afortunados y las nuevas generaciones también que ya no les va a tocar hacer esas cosas, o por lo menos eso espero. Sí, sí, sí. Doctora, ¿qué tema nos traes hoy? Pues bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de la provisionalización en implantes inmediatos. Entonces, es básicamente la carga inmediata en implantes inmediatos. Vamos a hablar únicamente de provisionalizar. No voy a adentrarme tanto en el tema de la colocación de implantes inmediatos, pero vamos a ir desde pilares de stock hasta socket ceiling abutment que son diseñados por CAD/CAM. Ok, súper bien, para que se queden. Está buenísimo el tema. Empecemos. Pues como les comentaba, vamos a hablar acerca de la provisionalización de implantes inmediatos. Vamos a abarcar únicamente el tema de los provisionales, no vamos a hablar de las coronas definitivas. Entonces, me parece importante recalcarlo, ya que también existe una vertiente en la que cuando hacen cargas inmediatas ya se está hablando también del one abutment one time, entonces, que es la corona definitiva con el implante inmediato. Entonces, ahorita únicamente conformación con provisionales. Entonces, para comenzar, en el cuarto consenso del IPI,
nos mencionan que existe el protocolo tipo 1A, que es colocación inmediata con carga inmediata. Y antes de comenzar, quisiera tomar en cuenta o que tomen en cuenta la importancia de un diagnóstico correcto para una planificación adecuada del tratamiento de nuestro paciente. Comenzamos con una historia clínica, eso es lo básico que nos enseñaron desde licenciatura. que, con eso nos podemos dar cuenta si nuestro paciente tiene alguna enfermedad. Muchas veces los pacientes ni siquiera son conscientes de si tienen alguna enfermedad, entonces también es importante los estudios preoperatorios antes de pensar en operar un paciente, antes de ofrecerle tratamientos, es necesario conocer su historia por completo. Entonces, eso es básico. Después pasamos a las fotografías clínicas extra e intraorales, una tomografía adecuada, porque si no tenemos una tomografía de buena calidad, también eso puede entorpecer nuestra planificación y el resultado de nuestro tratamiento. Los archivos STL, los cuales podemos obtener, desde una un escaneo intraoral o el escaneo de nuestros modelos. Podemos tener unos modelos que fueron tomados de forma analógica, pero muy buenos modelos, y mandarlos con el técnico para que ellos nos otorguen ese archivo STL para poder hacer nuestra planificación en reversa. La planificación en reversa básicamente es tomar en cuenta nuestra rehabilitación antes de pensar en la cirugía. Los tiempos de antaño, antes cuando empezaban con los implantes, decían, bueno, aquí hay hueso, aquí coloco hueso, aquí coloco implante, perdón. Entonces, en el momento de que colocaban el implante, resultaba que la emergencia estaba vestibularizada y no podía rehabilitarse ese implante. Entonces, es necesario y es sumamente importante, primero, planificar nuestra prótesis, ya sea hasta de un diente unitario hasta un All-on-X, antes de la cirugía. Y para una mayor exactitud, llevar a cabo la confección de una guía quirúrgica. Una vez definido ese diagnóstico y esa planificación de nuestro tratamiento, también tenemos que tomar en cuenta algunos inherentes biológicos. Esos inherentes biológicos suceden desde la extracción que nosotros hacemos para la colocación de nuestra implante traumática. Tenemos que tomar en cuenta que para poder hacer una extracción atraumática necesitamos hacer una sindesmotomía meticulosa, una preservación de tablas y un legrado exhaustivo por si nos llegamos a encontrar algún resto de tejido inflamatorio o tejido de granulación, limpiar adecuadamente para la colocación de nuestro implante. Ya que logramos esta extracción atraumática, hacemos una ostectomía. Después de la ostectomía ya podemos pensar en colocar nuestro implante. Ahora, cuando hablo de los inherentes biológicos, me refiero a que con o sin implante, nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos una pérdida de nuestro bundle bone o de nuestro hueso alveolar. Es inevitable, es parte de la biología, no lo podemos evitar. Cuando nosotros quitamos ese ligamento periodontal, que es la principal fuente de irrigación de nuestro alveolo, se empieza con una reducción horizontal que va desde 5 a 7 milímetros, que implica una pérdida del 50% del ancho inicial de nuestro reborde alveolar. Esto siempre va acompañado de una reducción vertical que va de los 2 a los 4,5 milímetros. Entonces, es importante tomarlo en cuenta para cuando se coloque nuestro implante inmediato. Todo esto va con parte de nuestra planificación. Es decir, una vez teniendo esto en cuenta, tener presente que las primeras 8 semanas representan la ventana crítica donde ocurre la reabsorción de un 70 a un 80% de acuerdo a estudios de Araujo y Linde del 2005. Ahora me dicen, bueno, sí, voy a tener una reabsorción, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, si bien la reabsorción es inevitable, podemos tener en cuenta algunas técnicas para reducir esa reabsorción. Araujo nos mencionó en el 2011 y en el 2015 que una regeneración ósea guiada puede reducir la reabsorción horizontal del 50 hasta el 70%. Chen en el 2007 y Bosser en el 2008 nos vuelven a mencionar
que existe una forma de reducir esa reabsorción, pero esta vez vertical, utilizando membranas de colágeno. Luisa Lama en el 2012 nos dicen, sí, podemos hacer regeneración ya, podemos colocar membranas de colágeno, pero ¿y ahora qué voy a hacer con el alveolo? Porque va a quedar descubierto. Bueno, nos hablan acerca de una zona dual terapéutica para el sellado de nuestro alveolo y poder proteger esa regeneración, esa membrana que colocamos. De Guidi en el 2013 nos habla también de una cámara biológica protectora. Esa cámara biológica se trata de colocar un abutment definitivo para que por debajo de ella estén guiando la conformación de los tejidos. Linkevicius en el 2014 nos dice, sí, bueno, es importante hacer una regeneración, o sea, guiada, claro, podemos colocar membranas, sí, el provisional también es muy importante. Y después hubo un auge del platform switching, y él dice, ¿sabes qué? El platform switching, perdón, es importante, claro, pero es más importante tomar en cuenta desde nuestra planeación el grosor de nuestro tejido blando. Si nosotros tenemos un grosor de tejido blando mayor a 2 milímetros, es probable que ese gap no tenga un colapso mayor en comparación a aquellos que es menor a 2 milímetros. Entonces, lo que dice es, desde la planeación, observar tu tejido blando. El platform switching no te va a servir si tu tejido blando tiene un grosor menor a 2 milímetros. Luego llega Bosser en el 2017 y nos reconfirma lo que acabamos de ver. Una extracción atraumática, colocación de injerto y un sellado con un provisional inmediato. Provisional, no estamos hablando de un pilar de stock, estamos hablando de un provisional inmediato. Luego llega Mancini Fabris en el 2020 y nos habla de colocar provisionales confeccionados con CAD/CAM de PIC para el mantenimiento del perfil de emergencia y otra vez nos habla de guiar ese tejido blando hacia la zona que nosotros deseamos. Es decir, extracción atraumática. Una vez hecha nuestra evaluación preexistente, extracción atraumática, evaluación del gap que tenemos nosotros desde nuestras paredes alveolares hacia la colocación de nuestro implante. Si nosotros tenemos un gap mayor a 2 milímetros, sí o sí, injerto membrana. Y para proteger lo que acabamos de hacer, porque de nada nos sirve tener una estabilidad primaria adecuada si no vamos a proteger todo lo que colocamos dentro de nuestro huesito, es colocar nuestro provisional. Este provisional, como mencionamos, funciona como sellador, como estabilizador de los tejidos, los conforma y nosotros con ese mismo provisional lo vamos a seguir guiando. Y pues de última coloco el timing óptimo porque ese timing, este, nosotros lo tenemos que tener en cuenta para la colocación de nuestro implante inmediato. Si nosotros, como mencionaba hace un momento, no obtenemos a lo mejor nuestra estabilidad primaria, de nada sirve todo esto que estamos haciendo. Lo primordial es alcanzar nuestra estabilidad primaria. Si alcanzamos nuestra estabilidad primaria, luz verde y avanzar con nuestros provisionales. Si no lo alcanzamos, pues ni modo, nos quedamos con nuestra etapa cierre y a cerrar y esperar al periodo de integración. Entonces, de acuerdo a lo que estamos mencionando aquí, ¿qué es entonces nuestro desafío real? Nuestro desafío real es el mantenimiento de nuestro tejido blando. Si nosotros utilizamos un pilar de stock, estamos agregando mayores desconexiones. Perrotti nos menciona que a partir de la quinta desconexión empezamos a tener una recesión de tejido blando y una reabsorción de nuestro hueso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos todo bien? Porque decimos, bueno, es que yo hice todo bien, yo coloqué mi implante, obtuve mi estabilidad primaria, coloqué mi pilar de stock, lo descubrí cuando ya estaba osteointegrado, coloqué mi provisional, y si tuvimos suerte, solamente conformamos una vez con el provisional y luego lo volvemos a desconectar para tomar la impresión y después lo volvemos a desconectar para la prueba y después lo volvemos a desconectar para nuestra corona definitiva. Y ahí, en promedio, ya van de 5 a 6 desconexiones.
Entonces ahí ya estamos perdiendo hasta el 50% de nuestro ancho crestal a partir de los 12 meses. Nosotros colocamos nuestra corona y cuando le damos seguimiento dices, uy, pero porque tuve recesión, el paciente también se está higienizando, porque esa es otra. Yo le digo a mis pacientes, el 90% del éxito de un tratamiento es lo que tú haces en casa, como tú le estés cuidando, al mantenimiento que le vamos a estar dando, porque de nada sirve que nos haya quedado un tejido blando precioso si el paciente también no volvió. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de condiciones ideales en las que el paciente vuelve a sus citas de control, de mantenimiento, de limpieza, que se limpia meticulosamente. Entonces, si estamos teniendo todo eso y que tenemos el paciente estrella y aún así tenemos recesión, entonces tenemos que evaluar en realidad qué es lo que estamos haciendo nosotros desde un principio. Gamborena nos menciona que existe una secuencia, un timing para poder colocar nuestro implante inmediato con nuestro provisional. Y él menciona que desde el minuto uno, antes de llegar a la cirugía, nosotros debemos tener nuestro provisional. Hacer nuevamente la extracción atraumática, la ostectomía del implante, un bone packing, que es colocar nuestro injerto en nuestro alveolo para llenar ese gap. Colocamos nuestro implante, colocamos nuestro abutment para el provisional, lo adaptamos y hacemos la regeneración y volvemos a sellar con nuestro provisional para cuidar ese alveolo. Ahora, tenemos esa secuencia, tenemos ese timing, pero ¿qué opciones tenemos para sellar ese alveolo? Como ya lo mencionamos, tenemos los pilares de stock. En este caso, el tema es que requieren 5 desconexiones en promedio, ¿sí? Con mucha suerte con que a la primera desconexión que hiciste de tu provisional lograste hacer tu perfil de emergencia. Pero con estas 5 desconexiones ya tenemos una pérdida tisular del 20 al 35%. Tenemos un ajuste anatómico subóptimo porque la realidad es que un pilar de stock no te va a llenar por completo el diámetro del diente que tú extrajiste. Con esto mismo podemos provocar micromovimientos que pueden desembocar en una contaminación bacteriana del mismo. Hay resultados estéticos comprometidos y, pero la ventaja de esto es que tenemos una disponibilidad inmediata y están en bajo costo. Pero ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos estos pilares de cicatrización de stock que están diciendo que no son a lo mejor los ideales. Bueno, pues tenemos otra opción que es nuestro Harmony Abutment. Este se trata de que una vez que colocaste tu implante, colocas tu pilar provisional, y una vez que colocas tu pilar provisional y te aseguras del diámetro que tú vas a utilizar, arenas tu provisional, lo vuelves a colocar y con resina compuesta sellas el alveolo. Tú vas conformando. Entonces ya colocas tu resina exactamente en el diámetro que tú deseas, fotocuras, lo retiras y ya que lo retiras lo pules al alto brillo. En este caso, en estas imágenes que estamos viendo, se, se colocó un puntito azul con resina de baja carga para poder localizar la zona vestibular. Cuando nosotros estamos en un ambiente operatorio, lo último que necesitamos es tardarnos más porque estamos descubriendo, dejando descubierta una zona que debe estar estéril. Entonces, lo ideal es tardarnos lo menos posible. Es por eso que en este caso se colocó para poder tener una inserción adecuada. Pero ¿qué pasa con el Harmony Abutment? Afortunadamente, sí nos da protección del coágulo porque tú lo estás diseñando. Es decir, es moldeable chairside. Es un material de bajo costo, es una resina que todos tenemos en casa, en el consultorio, perdón. Depende mucho de la habilidad del operador. Ah, para el tema del provisional no requiere tecnología digital. Sin embargo, puede ser un tiempo clínico prolongado en lo que uno está puliendo y eso desemboca en un riesgo de contaminación. Y bueno, a continuación, para la siguiente opción, les voy a mostrar un caso clínico. Este caso clínico es una paciente que llegó con su corona en la mano. Le habían colocado un poste con fibra de vidrio, se le filtró,
y pues esa filtración desembocó en que se tuviera material reblandecido en toda la raíz. Entonces, lamentablemente no podíamos salvar esa raíz y lo que decidimos hacer fue una planeación para un implante inmediato. La paciente, la verdad es que era bastante demandante con el tema de la estética, para ella era muy importante no irse de ahí con un sin diente. Entonces lo que hicimos fue proponerle la idea de que podríamos utilizar su diente como provisional. Entonces, bueno, pasamos a la planeación. Les digo, esta es la planeación reversa. Colocamos la prótesis que nosotros queríamos utilizar fija de acuerdo al diente con el que ella llegó en mano. Y la otra opción, por si no alcanzábamos la estabilidad adecuada o por si no podíamos colocar su misma corona, porque esa es una posibilidad. Uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades en el campo operatorio e ir con todas las armas, porque si no te sale la opción A, no puedes estar a la mera hora que tienes ya a tu paciente abierto a buscar tu opción B. Entonces, nuestra opción B era un socket sealing abutment. Los socket sealing abutment se trata de que tú haces una cirugía virtual. En este caso, lo que podemos observar es que con la emergencia de nuestro implante se hizo la cirugía virtual y con la cirugía virtual se trata de que extraes tu diente, colocas tu abutment de acuerdo al diámetro que tenía el diente anteriormente y lo colocas de forma que no vaya a estar interfiriendo con las cargas oclusales. Entonces, se diseñó, lo mandamos fresar por si el tema del dientito natural no funcionaba. En este caso, fabricamos las guías y una guía de acetato para colocar nuestro diente. En la segunda imagen de nuestro acetato se ve ahí colocado el diente. Entonces, a la hora de la cirugía, mientras se estaba haciendo la extracción, yo estaba dándole a la corona, porque trae una corona de disilicato con una fresa de diamante por la parte de atrás. Habíamos pensado en utilizar también un horno para que degradara el cemento y poder despegarlo, pero la verdad es que iba a ser bastante complicado. Entonces lo más rápido y lo más fácil era darle con una fresa de listón negro y le dimos por la parte de atrás hasta que lo pudimos desgastar. Entonces se hizo aquí la extracción atraumática, como podemos ver, se probó la guía, se realizó la estectomía, se colocó el implante, nos aseguramos de que el implante estuviera como lo planeamos, a la altura que nosotros habíamos planeado y adaptamos el aditamento. Les digo, afortunadamente pudimos colocar el dientito con el acetato, lo atrapamos, aquí ya está atrapado con la resina y se rebasó la restauración provisional. Bueno, cuando uno lo atrapa, pues quedan ángulos bastante agudos que pueden lastimar nuestra mucosa, que como mencionamos al inicio es muy importante desde el minuto uno estar cuidando de ella. Entonces, este es el rebase, pero después nos pasamos al pulido al alto brillo. Pasamos al pulido al alto brillo para poder otorgar eh, soporte a nuestro contorno crítico y subcrítico. También nos basamos en el artículo de Gamborena para poder establecer nuestra zona estética, que es la zona E, es la zona azul que podemos ver que marqué en el dientito, porque esta tiene que estar convexa. Al momento en el que nosotros la dejamos convexa, podemos proveer soporte al margen gingival. Por eso es la zona estética, porque es la que le da ese soporte. La zona B es el límite biológico. Entonces, ese límite biológico depende mucho de la posición en la que nosotros colocamos nuestro implante y el grosor. Nuevamente hablamos del grosor de nuestros tejidos blandos. Y pues la zona C es la estabilidad que le damos al hueso cristal. Después de esto, ya que lo atrapamos, ya que lo pudimos pulir al alto brillo, pues bueno, se hace la regeneración ósea. Ya que colocamos nuestra regeneración guiada, pasamos a la colocación de nuestro diente natural. ¿Y qué pasa con nuestro diente biológico, con nuestro provisional? Pues bueno,
Afortunadamente, pues este, como es el mismo contorno, nos da la protección perfecta para el coágulo. Es moldeable, Jersey. Es un material de bajo costo porque pues el paciente llegó con su provisional. En realidad, pudimos atraparlo con resina. Depende mucho de la habilidad del operador porque a veces si cortas tu aditamento provisional más abajo de la altura de tu diente, este se puede mover. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta al momento de atraparlo. Requiere una guía extra de inserción, que pues es la verdad simplemente un acetato. Es un tiempo clínico prolongado porque es estar desgastando corona. En este caso a mí me tocó disilicato, pero si es un diente natural que no ha sido tocado, hay que estar desgastando corona hasta llegar al grosor ideal para que puedas atrapar a tu abutment. Y el tema con este es lo mismo que el Harmony Abutment, que hay un riesgo de contaminación por estar puliendo en nuestra zona quirúrgica. Bueno, y nuestra otra opción son los Socket Sealing Abutments, que es algo que mencioné por encimita hace un momentito. Para este también tengo un caso clínico que quisiera mostrarles. Esta paciente llegó porque se le había caído una carilla. Ella decía que su tema era la carilla, que solo quería la carilla, pero que aparte también tenía mal aliento y quería que le ayudáramos a resolverlo. El tema es que le sacamos unas radiografías y todas sus coronas y puentes estaban filtrados. Entonces, cuando le dijimos eso y como ella era medio picky con el tema de la higiene, nos dijo, no, pues no quiero saber ahora que me dicen que tengo todo filtrado y que tengo un montón de bacterias ahí, prefiero que me arreglen mi boca, por favor, así, arréglenme mi boca, por favor, fue lo que dijo. Y dijo, bueno, está bien. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra planificación en reversa. Tomamos unos modelos analógicos, hicimos nuestro encerado y ya que hicimos nuestro encerado, pudimos proceder al retiro de las coronas. Cuando nosotros estábamos retirando coronas, nos dimos cuenta que no, pues la mayoría de sus pilares no los podíamos salvar. Este, y pues en uno de esos casos nos trajimos un poste colado que venía ahí. Como pueden ver, en realidad eh, era una higiene bastante deficiente, a pesar de que ella decía que ella se cuidaba mucho y que era muy pique con su higiene. Pero bueno, a partir de ahí, lo ideal siempre es ir de la mano con una enseñanza al paciente a su correcta higiene. De nada nos sirve hacer bonitos pónticos, bonitos puentes de circonia, de disilicato, de colocar implantes bellísimos si la paciente no tiene una correcta higiene y no los va a cuidar. Entonces, ese es nuestro trabajo también, empezar desde cero y enseñarles que una correcta higiene es lo que les va a ayudar a perdurar con sus dientes o con sus restauraciones. Bueno, entonces, después de eso, continuamos con nuestra planificación. En este caso, los puntitos amarillos representan las emergencias de nuestros implantes y aquí está el diseño del lado derecho de nuestros abutments. Entonces, únicamente esos dos eran los que iban a ser implantes inmediatos con provisional inmediato. Entonces, así es como se veían digitalmente. Como protésicos o como odontólogo general, hay que tomar en cuenta que hay que estar siempre de la mano con un muy buen laboratorio. Entonces, si tú tienes un muy buen laboratorio, vas a tener también, aparte de un diagnóstico correcto, una planificación adecuada y un laboratorio o un buen laboratorio, vas a tener resultados muy favorables. Entonces, en este caso, trabajamos con el laboratorio Trascendent, que es de la doctora Patricia Ortega y el doctor Benjamín Mancilla. Nos imprimieron en resina los modelos para poder observar nuestro nuevo perfil de emergencia y fueron fresados en PMMA nuestros abutments y fueron adheridos a nuestros pilares de Variobase. Pueden utilizarse también pilares temporales, en este caso elegí yo los Variobase. Colocamos nuestra Esos son guía. súper personalizados, ¿no? Sí, Mm. sí, si tú te fijas el contorno a ver, ¿cómo lo puedo poner aquí? El contorno de nuestro perfil de emergencia fue diseñado gracias a la extracción virtual. O sea,
nosotros tenemos un contorno que nosotros imaginamos a lo mejor con el diente, pero al hacer la cirugía colocamos el implante y ya sabemos hasta dónde está el implante y la profundidad que nos va a llevar para poder colocar ese perfil. Si nosotros hacemos el perfil adecuado, la paciente nos va o el paciente nos va a dar una higiene también óptima. Entonces, entre mejor eh, preservemos ese perfil, nos van a dar mejores resultados. Los pacientes también suelen ser muy cooperadores cuando ellos se dan cuenta que los que estaban fallando con su higiene eran ellos. O bueno, por lo menos a mí me ha tocado esa clase de pacientes. Bueno, entonces continuamos con el asentamiento de nuestra guía. Logramos observar que se asienta correctamente, hicimos la extracción traumática, colocamos la guía, hicimos la ostectomía y después de la ostectomía, pues ya colocamos nuestros implantes. En este caso, eh, en las extracciones, en donde fueron los sitios de extracción, colocamos los implantes BLX y en donde fueron implantes tardíos, fueron BLT, de trauma. Bueno, y aquí colocamos nuestro injerto. Después de colocar, el primer paso es colocar nuestro implante. Alcanzamos nuestra estabilidad primaria y después de que alcanzamos nuestra estabilidad primaria, conectamos nuestro Variobase. Colocamos nuestro Variobase y una vez colocado nuestro Variobase y atrapado, lo retiramos y ahora sí se puede hacer nuestra regeneración ósea guiada. Después de que colocamos nuestro huesito, ya colocamos nuevamente nuestro pilar, colocamos teflón y lo sellamos con resina. Y eso no se vuelve a destapar hasta que cumplamos nuestro periodo de osteointegración. Y ya al mes, podemos observar que nuestros tejidos se ven bastante estables. Y bueno, este es un seguimiento de las 12 semanas. En la segunda fase empezamos la provisionalización sobre implantes. Esta vez colocamos provisionales sobre dientes e implantes en PMMA y en esta etapa no fueron descubiertos nuestros SSA, ya que pues no era necesario descubrir ese alveolo. Esos van a ser descubiertos únicamente hasta que vayamos a tomar nuestra impresión, justamente para evitar las desconexiones que nos van a llevar después a un colapso de nuestro tejido blando. Si nosotros hubiésemos corrido con la suerte de que solo hubiera sido un implante inmediato, ahí ya hubiéramos podido, perdón, este, tomar nuestra impresión porque ya había pasado nuestro periodo de osteointegración. Sin embargo, teníamos que empezar a conformar nuestro tejido blando en el resto de los implantes. En esta fotografía podemos observar igual nuestros socket ceiling abutments antes de su primera desconexión. Aquí es donde fueron desconectados por primera vez. Vamos a colocar un puntero y este pertenece al socket ceiling abutment y este pertenece a un provisional que fue conformado durante 8 semanas. ¿Sí? De igual forma, socket ceiling abutment provisional que estuvo siendo conectado y reconectado en un periodo de 8 semanas. Después de esto, los escaneamos, mandamos al laboratorio, nos mandaron pruebas de resina y una vez que colocamos nuestras pruebas de resina, y que nos dimos cuenta que era el sellado adecuado, la oclusión adecuada, la anatomía adecuada, los mandamos fresar. En este caso podemos observar que los dientes anteriores están preparados. Aquí todavía vamos a mandar a hacer nuestras pruebas de resina. Y bueno, selecciona esta fotografía porque aquí podemos observar el contorno de nuestro socket ceiling abutment, el contorno de un provisional convencional, contorno de provisional convencional y contorno de ceiling socket abutment. Que sí se ve mucha diferencia. Sí, un montón.
La verdad es que el tema de las desconexiones, cuando yo empecé prótesis, yo decía, ay, bueno, pues, ¿qué tanto es una conexión más, una desconexión más? Pero ya que uno se empieza a empapar de estas cosas, de aprender de sus R's más cuando están en la especialidad, de nuestros profesores, nos damos cuenta que esa conexión más puede hacer la diferencia entre el colapso o no de tu tejido blando. Bueno, en este caso, yo lo que hice fue hacer una comparativa entre cómo llegó mi paciente y cómo llegó mi paciente y el seguimiento de 24 meses. Pues aquí después hice una tabla para comparar, una comparación directa entre el SSA y un stock por arcada, donde podemos observar que en ambos, tanto en maxilar como en mandíbula, hubo una recesión vestibular de 1 milímetro, o sea, 1 milímetro es un mundo en el mundo de la odontología, de diferencia, mejor con SSA. La pérdida de papila también de 1,3, mejor con SSA. Redujimos las desconexiones del 40% menos con el SSA y una pérdida volumétrica total aproximadamente de un 15%. Entonces, me parece bastante notable la diferencia entre uno y otro. Creo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta un provisional inmediato antes de considerar el de stock, porque pues creo que los números no mienten. Y bueno, ¿cuáles son las amenidades del silicio que abundan? ¿Qué es lo que nos puede en lo que nos puede aventajar con el tejido blando? Es que nos da un mantenimiento de la arquitectura gengival, nos da una estabilidad del coágulo en el alveolo, nos da un sellado biológico hermético, nos da un control de la migración epitelial en la reducción de nuestras desconexiones, nos da una preservación del contorno gengival sin manipulaciones repetidas, nos facilita la higiene del paciente, nos da una adaptación anatómica personalizada, nos da una alta predictibilidad clínica, reducción de tiempos quirúrgicos y de citas, menor probabilidad de reintervenciones. Y puse al final un alto costo entre comillas, porque antes podíamos pensar que el mandar fresar o comprar aditamentos extra nos podía dar un costo más elevado para nuestra consulta. Pero si nosotros pensamos realmente en las citas que nos estamos ahorrando, pues realmente es un alto costo o más bien es algo que podemos valorar más bien. Si nosotros tenemos una tabla de Excel exactamente de cuánto es lo que nos lleva atender un paciente en nuestra cita, hora a hora, en los materiales que utilizamos, en el asistente, pues realmente yo no veo que sea un alto costo. A mí me parece que en realidad, pues es algo que va implícito, ¿no? Que lo Es puedes incluir implícito. en el precio, ¿no? Como los... Claro, o sea, si tú estás ahorrándote 2 o 3 citas, esas 2 o 3 citas que te estás ahorrando es lo que tú pagarías por mandar a fresar tu provisional, de pagos ¿sí? solos. Exacto, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y Ujú. pues me gustaría terminar estas diapositivas solamente para comentar que, pues sí, la reabsorción es inevitable, pero la planificación puede ser, más bien, debe ser compensatoria. No podemos nosotros evitar la biología para lo que nuestro cuerpo está diseñado, como nuestro cuerpo está diseñado, pero sí le podemos dar una ayudita para que pues esa reabsorción sea mínima, ¿sí? Ya creo que existen suficientes estudios clínicos, no solamente in vitro, clínicos, en los que nos podemos soportar para poder hacer esta clase de tratamientos. Muchísimas gracias, doctora Diana, por venir a hablar de estos temas tan actuales que pues todos aprendemos, los odontólogos generales, especialistas, todos los que ven Odontoblog. Seguramente aprendieron hoy algo con tu plática.
Muchísimas gracias a ti, doctora, por el espacio, por permitirme estar aquí hablándoles de algo que en realidad me gusta mucho, pues que es pues la prótesis en general. Y pues nada, espero que no se haya notado mucho mis nervios, pero muchas gracias No, por el espacio, por este momento. gracias por venir. Ojalá vuelvas pronto a Don Blog con otro tema. Si tienen alguna duda, primero si te quieren derivar algún paciente en zona de Ciudad de México, te pueden contactar en el Instagram, ¿verdad? Claro, sí, creo que por ahí lo puse también al inicio de mi presentación, o creo que tú lo mencionaste también al inicio, este, con todo el gusto del mundo, nada más, me escribe y nos ponemos de acuerdo. Si dudas, preguntas, también déjenla aquí en la caja de comentarios. Vamos a tratar de estarlas contestando. Si salió alguna duda, pregunta de este tema, que está muy interesante. Y pues muchísimas gracias, doctora Diana Ramírez. Muchísimas gracias a ti, doctora Gracias. Paulina Toledo. Vayan a seguirla aquí a su Instagram. También ahí subes casos clínicos y demás. Sí, ahí los puedo estar actualizando y también si tienen alguna duda con confianza o por DM les puedo enviar también mi número si se encuentran en la Ciudad de México. También cada 6 meses voy a Tamaulipas, por si por ahí también me quieren buscar o algo así, sin problemas, o si solamente es para platicar de algún caso, de lo que sea, estoy abierta a la comunicación con tu comunidad Gracias. Por también si quieren algún artículo, también la doctora se los puede proporcionar. también. Pues muchísimas gracias, Muchísimas doctora. gracias. Te mando un abrazo hasta Ciudad de México y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Dejen su like, su suscripción y vayan a seguir a la doctora a su Instagram. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por vernos. Y mil gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta luego.